Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra en 44 semanas completa. Vamos en la semana 18, día 4, y hoy vamos a platicar y a leer el libro de Santiago. Y empecemos con una oración. Espíritu Santo, te pido que seas tú dirigiendo no solamente esta oración, sino también esta palabra. Oro, Señor, que con esta palabra nos ministres y llegues a quien tú decidas, Señor, a cualquier persona en esta tierra que necesite escuchar esta palabra del día de hoy, por favor llega. Y te pido que transformes nuestros corazones, que esta palabra caiga en buena tierra y toque nuestro corazón y lo transforme. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenidos, bienvenida Rita, como todos los días. Ayer te extrañamos. Estamos listos. Vamos a leer el libro de Santiago. Bueno, comienza con un saludo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus en que están en la dispersión. Salud. Y hace unas pequeñas anotaciones abajo, Mateo 13:55 y así sucesivamente. Santiago es Jacobo y Jacobo es el hermano de Jesús. Y si te preguntas cómo lo sé, bueno, porque la Biblia trae como una pequeña descripción antes de empezar el libro, pero también lo dice en Mateo 13:55. Y quería leerlo porque llamó mi atención. Y no solo porque llamó mi atención, sino porque alguna vez escuché que alguien defendía la postura de que Jesús, cuando estuvo en la tierra, ¿verdad?, en un cuerpo humano, no tuvo hermanos, que María no tuvo más hijos, cosas de ese tipo. Y todavía esta persona decía, no, lo que pasa es que en aquellos tiempos, acuérdate que se decía, ¿verdad?, que los hijos de Abraham, toda la descendencia. Solo que hoy que estaba pensando en eso, el Espíritu Santo me estaba revelando algo, y es lo siguiente. Cuando habla de hermanos, así como habla de los hermanos de Jesús, por ejemplo, podemos observar en la Biblia que habla que Abraham tuvo un hermano, el cual murió. Que, no sé, tanto Jacob tuvo un hermano que era Esaú, José tuvo 11 hermanos más, y da los nombres de los hermanos, nunca lo pone como diferente. Bueno, entonces estoy en Mateo, que dije 13:55, creo, ¿verdad? Sí, Mateo 13:55. Donde dice lo siguiente, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, quería aclararte este punto sobre Santiago, que dice aquí, ¿verdad?, que viene siendo el mismo que es Jacobo. Y Jacobo es el hermano, o fue el hermano en cuanto a la carne, ¿verdad?, hijo de María y de José. Y es llamado también Santiago y es quien escribe este libro o esta carta. Entonces dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y el primer tema, estamos en Santiago. El primer tema que viene aquí se llama la sabiduría que viene de Dios. ¿Habrá otro tipo de sabiduría que no venga de Dios? Ahorita lo vamos a averiguar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Bueno, voy a hacer una pausa aquí. Primero que nada, para hacer un énfasis especial en esta pequeña parte que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, yo creo que muchos de nosotros quisiéramos tener paciencia y que muchos de nosotros a veces reconocemos no tener la paciencia suficiente en ciertas áreas de nuestra vida y quisiéramos ser pacientes. Sin embargo, cuando oremos por paciencia, estemos conscientes, ¿verdad? Que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Por qué la prueba de nuestra fe produce paciencia? Porque cuando estás pasando por prueba, cuando le estás diciendo al Señor, Señor, yo te pido, no sé, por esta sanidad. Y el Señor tarda, y tarda, y tarda, y tarda. Está probando tu fe. Y tú tienes que tener, esto va a producir paciencia. Y a veces nos desesperamos y queremos, Señor, es que yo ya te pedí, ya te lo pedí de esta forma y de esta otra, y tú no me contestas. Pero Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si ya fueran, porque en Él ya son. Cuando Él dice la palabra ya está hecho, solo que a veces tarda en manifestarse, y mientras se manifiesta, nuestra fe es probada y eso produce paciencia. Hace unos días en mi cumpleaños, una amiga que quiero mucho oraba por mí, decía, Señor, dale paciencia a Jessie. Yo por dentro decía, no me pongas a prueba. Entonces consideremos eso, ¿verdad? Que para tener paciencia nuestra fe tiene que ser probada, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. ¿Qué es lo que quiere Dios al darnos paciencia? Perfeccionarnos. Y dice aquí, y que no nos falte cosa alguna, sin que os falte cosa alguna. Y entonces ahora sí comienza a hablarnos de la sabiduría. Dice que si nosotros tenemos falta de sabiduría, se la pidamos a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Quieres ser un hombre o una mujer sabia? Pídesela a Dios. Aquí lo dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea que si nosotros no somos conocidos como hombres o mujeres sabios, sino tal vez como torpes, aunque suene feo, como medios brutos, medios, no sé, faltos de entendimiento, dice que podemos pedir sabiduría. Pero dice, pero pídela con fe. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros venimos no solamente por la sabiduría, sino que si venimos a pedirle algo a Dios, Señor, yo quiero que me des esta sanidad, yo quiero que me des un trabajo, yo quiero que me des un esposo, yo quiero que me des una familia, yo quiero que me des una casa. Yo no sé lo que tú le estés pidiendo, ¿verdad? Pero dice que no dudes en nada. Ay, Señor, pero si ya te lo pedí, todo se puso peor, porque eso es algo bien común. Que nosotros venimos y le pedimos al Señor, no quiere decir que siempre, ¿verdad? Porque algunas veces le pedimos y es más, apenas estamos deseándolo en la mente cuando el Señor ya nos lo está dando y nos está mostrando, hey, te estoy escuchando, concedo los anhelos de tu corazón. Pero hay otras cosas que nosotros le pedimos al Señor y tarda, probando nuestra fe, haciéndonos pacientes. Y aún así dice que no dudemos, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Ay, es que llegó la incredulidad y dudé un poquito, dice que no dudemos nada, dice, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
así nos compara, ¿verdad? Que ahí vamos de un lado para el otro. Ahorita sí te creo, mañana no te creo, ya te volví a creer, ya no te creo, ay, no sé si lo vas a hacer o no. Que no dudemos en nada. Recordemos que su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí hay otro punto. Entonces esto quiere decir que a veces yo puedo venir y hacer una petición y, ¿verdad? Me derramé mi corazón al Señor y le pedí, cuida de mis hijos, ¿verdad? O tal vez, ¿verdad? Aquella persona que está esperando que algún familiar, que su hijo, que su esposo, que algo venga al arrepentimiento o salga de las adicciones o algo que le parece difícil, alguna sanidad. Y termina de orar y lo dice, ¿será que Dios sí lo va a hacer? Se me hace bien difícil a lo mejor y no. O, yo siempre le estoy pidiendo esto y nunca pasa nada. Ya, fue como si no hubiésemos orado. Porque dudamos, ¿verdad? Y dice aquí que cuando nosotros dudamos, ni pienses. Dice, no piense pues que tal, el que tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. Podría ser esta la razón de la cual no nos ha contestado el Señor una petición, porque alguna puede ser porque está probando nuestra fe y produciendo paciencia, pero otras puede ser por mi incredulidad, porque muchas veces el Señor nos da una promesa, nos da una palabra o nosotros le hacemos una petición, pero después estamos dudando y decimos, no, pues la verdad si el Señor así me quiere dejar con esta enfermedad, pues está bien. O sea, yo también entiendo que algunas cosas el Señor las... Ya, entró la duda. Entró como una conformidad a decir, bueno, pues... No digo que no pidamos por la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Es nuestro Padre. ¿Qué padre va a querer que estés lleno de dolor y revolcándote en el piso con tanto dolor? Si es tu papá. Lo que sí es que Él ve nuestro corazón. A Dios no le podemos hacer una manita de puerco con unas lágrimas. A Dios le agradamos creyéndole. Bueno, entonces dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y sabes, eso del doble ánimo es bien común. Aún a veces ya tenemos una relación con Dios y todavía somos de doble ánimo. Tenemos que orar y decirle, Señor, quita ese doble ánimo. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que si tú me llamas a hacer algo, yo lo haga, ¿verdad? Que no me vaya ni a izquierda ni a derecha. Después dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es decir, las que son las personas humilde condición se refiere pues a que económicamente pues a lo mejor no hay mucho, pero Dios lo exalta. Gloríese en su exaltación. ¿En cuál exaltación? En la de Dios. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora, no malinterpretemos esta palabra. Dice aquí, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Eso quiere decir que, entonces Dios no quiere que seas rico, no quiere que tengas empresas. Quiere que se marchiten todas tus empresas. No va por ahí. Dios quiere que tú lo ames más que a las riquezas. Y yo pensaba hace ratito mientras leía esta palabra y decía, Señor, pero Abraham
era muy rico, tú lo bendecías una y otra vez, David era muy rico, Salomón era muy rico. Y muchos otros, ¿verdad? La Biblia está llena de hombres bendecidos que Dios bendecía. Sí, pero ¿cuál de ellos aún existe? ¿Dónde están las empresas de aquellos hombres? Es que cuando nos vamos de esta tierra, ni nos llevamos nada, ni a veces sigue existiendo nada. Dice su palabra que hagamos tesoros donde no pueden ser robados, que sembremos para el reino, lo cual no quiere decir que el Señor no quiera que estemos bien económicamente. Por ejemplo, ¿verdad? Yo te puedo decir que Jesús le dijo a un rico que fuera y vendiera todo lo que tenía, se lo diera a los pobres y lo siguiera. Y este rico se puso triste y se fue. Entonces Jesús dijo, wow, cuán difícil es que un rico pueda entrar al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Pero nunca dijo, es imposible que un rico entre al reino de los cielos. Y entonces los discípulos decían, no, pues qué difícil, ¿quién entrará? Y entonces Jesús les platicó lo siguiente. Les dijo que no podemos tener dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. Así es cuando amas a las riquezas y a Dios. Entonces, Dios lo que quiere es, sí, que tengas riquezas, pero que recuerdes que no son eternas, que recuerdes que no te las vas a llevar, que uses esas riquezas para extender el reino de los cielos, para bendecir a otros, para ser generoso, para ser bondadoso, que las disfrutes. Pues dice la palabra de Dios que aún, ¿verdad?, el disfrutar el fruto de nuestro trabajo es bendición de Dios. También podemos recordar a aquel hombre que tenía abundancia de cosecha, de bienes, y que dice, ¿qué haré? Voy a derribar mis graneros y los voy a volver a hacer para guardar todo. Y que le dijo, ay hombre, que no sabes que esta noche vendrán a pedir tu alma. ¿Qué te vas a llevar? Entonces, dice aquí, porque cuando sale el sol y el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. No es una maldición. Te lo repito, no es que el Señor no quiera que prosperes, que no tengas empresas o que no mejores. Es que el Señor quiere que tengas tu mirada puesta en Él. Que si el Señor nos llama a dejarlo todo, podamos hacerlo, y no que si tenemos un día que tomar la decisión entre las riquezas y Dios, pudiéramos decidirnos por Dios. Eso es a lo que va esta palabra. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el mal tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y aquí voy a hacer una pausa. Bueno, dice aquí, ¿verdad?, que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y pues puede ser hombres o mujeres, ¿verdad? Pero va a haber tentación en nuestro caminar, ¿sí? Y a veces hay gente que podemos caer en el error de decir, ay, es que Dios me está tentando, porque sí, Dios prueba los corazones, pero es diferente que pruebe el corazón a que te ponga una tentación. Por ejemplo, no sé, si eres hombre, yo siempre pongo los ejemplos parecidos, pero es como que lo que más pienso, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿verdad?, que el hombre que soporta la tentación, pues dicen, por ejemplo, que a veces no puedes evitar
ver los pájaros, ¿verdad? Que los pájaros anden revoloteando, pero que es diferente a que tú los dejes hacer un nido en tu cabeza. Sí, es verdad, a lo mejor vamos a ir por la calle, hombres y mujeres, y podemos ver una tentación. Si eres mujer, pues a lo mejor puedes ver un hombre muy atractivo, puedes ver un hombre, pues, no sé, que te pueda llamar la atención, o si eres hombre, puedes ver a alguna mujer, tú siendo casado, por ejemplo, alguna mujer muy guapa, muy atractiva, muy linda. Sí, pues una cosa es que la veas pasar y sea notorio que esa persona es bonita, y otra cosa es que le des entrada a, pues ya te le quedas viendo, te das la vuelta, empiezas a pensar lo que podrías hacer con esa persona, a dónde podrían ir, cómo sería tu vida si te hubieras casado con ese o esa persona, o si estuvieras, o si tuvieras una relación, y empiezas a dejar la mente volar y volar. Entonces ahí tus propios deseos, lo que tú quieres, es aquí donde se cumple, ¿verdad? Dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, o sea, tú mismo, ¿verdad? Perdón. Es atraído y seducido, o sea, tú mismo viste a la persona, tú mismo lo pensaste, tú mismo empezaste a dejar crecer esos pensamientos. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y entonces ahí cuando decides, voy a engañar, ¿verdad? Lo voy a hacer, pues si ya lo has pensado tanto tiempo. Voy a engañar, ¿verdad? A ese esposo o a esa esposa. Total, nadie se va a dar cuenta. Todo va a estar bien. Me la voy a pasar bien. Pero dice ahí, ¿verdad? Que una vez que el pecado siendo consumado da luz a la muerte. En el ejemplo que estoy usando, ¿verdad? Que es como de fidelidad. ¿A qué muerte? A la de tu matrimonio. Adiós, matrimonio feliz. Adiós, esposa dulce que te esperaba contenta llegando del trabajo con tu cenita en casa. Adiós, esposo generoso, lindo, que estaba ahí pendiente de ti. Pues tú le diste entrada a alguien más. ¿Y qué muere? Ese matrimonio. Muere el que esos niños tengan a papá y mamá juntos. Es un ejemplo, ¿verdad? Muchos otros ejemplos podríamos poner, pero dice aquí, ¿verdad? No fue Dios tentándote, no fue Dios que te puso ese hombre o esa mujer que pasó por ahí. Es más, ni aunque te lo encuentres dentro de la iglesia. Ay, es que estaba se veía tan llena de la presencia, tan lleno de la presencia, que me enamoré. Siendo casado, tú le diste entrada, Dios no te lo puso ahí. Así puede suceder, ¿verdad? Bueno, dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ok, pausa, ¿verdad? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué será esto de airarse? Enojarse, estallar, ¿verdad? Dice que estemos prestos a oír. Ok, alguien está hablando, yo te escucho. Dice, pero tardo para hablar, porque a veces las personas nos están diciendo algo y mira, ni siquiera han terminado de hablar cuando nosotros ya estamos contestando. Y muchas veces cuando contestamos después, ¿para qué dije eso?
ay, si es que si no hubiera dicho eso, o sea, una palabrita de nosotros puede hacer todo un pleito. Ejemplos, ¿verdad? Podemos estar en un lugar y alguien puede decir algo que no nos parece bien. Y en lugar de quedarnos callados, contestamos rápidamente. Y peor, airados, enojados. Y para cuando acordamos ya hubo golpes, ya hubo pleito, ya pasó una tragedia. ¿Por qué? Porque no supimos quedarnos callados. Porque no supimos simplemente ignorar el comentario de aquel que fue pronto para hablar. Porque ya hay uno que fue pronto para hablar. Muchas veces estamos pensando, ¿verdad? Cosas y de repente y empezamos a hablar cosas negativas, chismes, críticas. Y la otra persona, si también le falta sabiduría, en lugar de ignorar tus comentarios o lo que estás diciendo, se enciende la llamita y hay un gran pleito. A veces termina en divorcios, a veces en pleitos, puede terminar hasta en muerte. Bien trágico, pero es verdad, porque no sabemos quedarnos callados. Por eso, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. No te apresures a hablar, no te apresures a decir lo que estás pensando. Detén lo que estás pensando. Y tardo para airarse. Uy, ¿verdad? A veces tenemos una mechita bien cortita. Tú apenas dijeron eso, ya se encendió, ya está a los golpes. Y dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, yo puedo reaccionar enojado, e irme a los golpes o ir a decir y de quererme defender, pero no está obrando la justicia de Dios. Créeme, no es el Espíritu Santo el que está hablando por medio de tu boca cuando estás en ese pleito. Dice aquí, ¿verdad? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú no vas a hacer lo justo de Dios en ese momento, no vas a hacer lo correcto cuando estás rapidito contestando y estás enojado. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, o sea, tranquilo, ¿verdad? Recibe con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, alguna vez yo comentaba que había leído la palabra que dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, airaos, mas no pequéis, ni deis lugar al diablo. Esa palabra había sido implantada en mí. Más tarde pasó algún detalle, algo como para que me molestara y estaba empezando a molestarme. Cuando el Espíritu Santo me recordó esa palabra, airaos, mas no pequéis, no le des lugar al diablo. Yo dije, no le voy a dar lugar. Y pasó, ya, se acabó. En ese momento se acabó el enojo, se acabó la discusión, se acabó todo. Entonces dice aquí, ¿verdad? Que actuemos con mansedumbre por la palabra que ha sido implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice que puede salvar nuestras almas. ¿Por qué? Porque como te acabo de decir, de una pequeña discusión, de una tontería, podríamos perder, ¿verdad? Esa salvación, podríamos matar a alguien. Alguien podría matarnos a nosotros en ese pleito. Alguien podría salir herido por una tontera. Podríamos romper relaciones de hermanos, de amistades, matrimonios, solamente porque no supimos quedarnos callados. Y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. ¿A qué se podrá referir esta palabra? Bueno, si lo viéramos en el tema que estamos hablando, ya tuvimos nosotros ahorita esta palabra que nos está diciendo cómo actuar. Dice aquí, ¿verdad? Acabamos de leerlo, dice, sea pronto para oír y tardo para hablar, y tardo para airarse, aunque ya la escuchamos. Estamos siendo oidores de la palabra, pero resulta que ahorita, terminando este video, salimos por ahí o llega alguien y pasa cualquier detallito y empezamos a discutir y a pelear y a decir. Entonces, ¿fuiste hacedor? No.
solo fuiste un oidor. Pero si esta palabra penetra tu corazón y te vuelves hacedor de la palabra, de la misma forma, termina este video, llega alguien, empieza a hablar, empieza a decir y tú te acuerdas, hey, tardo, pronto para escuchar, tardo para hablar. No te enojes. Y tú dices, ok, tranquilo, todo está bien. Sí, discúlpame, tienes razón. Y evitaste un pleitazo, te convertiste en un hacedor de la palabra. Un ejemplo más, ¿verdad? Supongamos que nosotros conocemos la palabra. Hemos estado juntos estudiando la palabra y hemos estado, lo que viene en la palabra. ¿Qué dice la palabra? Pues la palabra de Dios dice que debo de perdonar. La palabra de Dios dice que yo debo bendecir a mis enemigos. La palabra de Dios dice que para que yo sea perdonada, también tengo que perdonar, porque si Dios me otorga el perdón, yo debo perdonar a los demás. Pues sí, pero cualquier cosa que sucede y yo batallo para perdonar y no logro perdonar y no perdono, entonces estoy siendo solamente un oidor, pero no un hacedor. Porque aunque conozco y he escuchado la palabra, no la pongo por obra. Seguimos en 1 Santiago 22. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, su rostro natural. O sea, una persona que se para frente al espejo y se mira. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. ¿Okay? Dice que si somos oidores de la palabra, pero no hacedores, nos compara a una persona que se para frente al espejo y se mira. Okay. Dice, pero se va. Y cuando se va, ay, ¿cómo es que soy? Soy blanco, soy moreno, soy aperlado. ¿De qué color son mis ojos? ¿De qué color era mi cabello? Bueno, pues en aquellos tiempos tal vez no había tantas cámaras, tantos espejos que en todas partes te podías ver, ¿verdad? Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, o sea, en la palabra. Cuando tú ves atentamente la palabra y perseveras en ella, o sea, la pones por obra. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Recuerda algo bien importante, de lo que está lleno el corazón es de lo que habla la boca. Y yo puedo decir, sí, no, yo soy cristiano. Ah, hermana, ¿en qué iglesia se congrega? De las primeras preguntas que la gente hace. Y tal vez yo antes las hacía. Ay, no, yo voy a tal iglesia. Ah, no, qué bueno, sí. Está bien, es bueno congregarse. Ayer lo veíamos en la palabra, que no dejemos de congregarnos. Pero pues si yo te digo, ¿verdad?, que voy a tal iglesia y soy de tal religión, sin embargo estoy de chismoso. O yo llego a tu casa a hablarte de Dios y de la palabra y mira y así, pero luego me aviento todo un chismesote. O luego pasa alguna necesidad de alguien más y yo, no, pues, voy a orar por ti, pero no hago nada. Si solo hablo. Entonces dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y lamentablemente, es triste decirlo, pero a veces puedes llegar a encontrar personas, servidores de Dios, ¿verdad?, que conocen la palabra, que hablan muy bonito, que hasta son usados por Dios, pero a la hora de hablar, ¡pum!, se les va el hilo.
todo lo que les pidieron para orar, todo lo que les abrieron el corazón para contarles, confiando en ellos, ¡fum!, lo sueltan. Dice que engaña a su propio corazón. Así que cuidado, ¿verdad? Que no seamos nosotros aquellos que decimos ser seguidores de Cristo. Ay, no, sí, yo soy cristiana, ¿verdad? No, sí. Y que estemos con nuestra lengua que no puede parar de hablar cosas malas. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿De qué religión eres? Dice aquí que la religión pura y sin mácula es que visitemos a los huérfanos y a las viudas. Y vergonzosamente, creo que pocas veces, a veces visitamos a las viudas o a los huérfanos, o vamos a buscar los niños a la casa hogar, o nos damos el tiempo de ir a un lugar de ancianos, o visitamos a nuestros vecinos ancianitos. Visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, y dice, y guardarse sin mancha del mundo. Y esto es difícil, guardarnos sin mancha del mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo rodeados de tanta cosa, y estar presentes sin contaminarnos, sin ensuciarnos, sin caer en las cosas que el mundo está haciendo. Sé que esta es la religión pura, no el nombre de la denominación de la iglesia en la cual visitas o te congregas. Qué duro, ¿verdad? A veces la palabra es dura, pero bueno, pues la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, y a veces sentimos como nos redarguye lo que la palabra nos está diciendo, pero qué bueno, porque si nos redarguye es que nos va a transformar. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con los malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y lo voy a dividir esto en 2 puntos. El primero es que no podemos hacer excepción o acepción de personas, no solamente en la iglesia, en nuestra vida en general. Es más, mira, hasta a mí me ha pasado el tener ese sentir, ¿verdad? Cuando yo hago la oración de hogar, esa reunión de hogar, por lo regular invito a mis amigas, ¿verdad? Pero recuerdo que una vez yendo a la tienda, en la puerta estaba una mujer pues muy humilde económicamente y se veía con bastante necesidad de Dios.
Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, invítala a la reunión. Y yo le pensaba, y Dios me recordaba esto. ¿Vas a invitar solo a tus amistades o vas a invitar a quien verdaderamente necesite la palabra? Entonces, muchas veces podemos estar haciendo acepción de personas. Ay, es que llegó, ¿verdad? Aquella persona que tiene un gran puesto importante. Pásala por aquí, atiéndela bien, bienvenida. ¿Dónde te siento? ¿Dónde te pondré? Jarrito nuevo, ¿dónde te pondré? No te me vayas a quebrar. Ay, pero el otro jarrito, ¿verdad? Que ya se ve como que estuvo en el fuego y se ve como que está manchadito de humo, de tizne. Ay, no me vaya a manchar con él. Déjalo por allá a la entrada, donde no se vea. Acepción de personas, ¿verdad? Y aquí nos habla particularmente de la iglesia. Ay, llegó, ¿verdad? Podemos cometer ese error, ¿verdad? Claro, cuando llegan, llegó, no sé, un predicador de tal parte, pues quisieras darle un buen lugar, ¿verdad? Es un siervo de Dios y pues trae la presencia de Dios y la palabra. Pero ¿será que estamos haciendo acepción de personas? ¿Sabes qué? Es que no es malo darle un buen trato y ponerlo en un lugar especial. Es una persona que está cargando la presencia de Dios. Lo que es malo es que cuando llega aquella persona de humilde condición y tal vez con su ropa está sucia, no lo quieras dejar entrar. Lo quieras dejar por allá, en un rincón, en un pedacito donde... No, es que no está bien vestido. Es que no huele muy bien. Sí, pero tú no sabes si el Señor va a transformar su vida y está viniendo a la casa del Señor, no a la tuya. En todo aspecto nos puede pasar, ¿verdad? Con las amistades. Mi amiga, nuestros amigos, no hombre, puestazo que tiene, y perdón que me oiga medio mal, ¿verdad? Pero es que ellos son empresarios y te va a dar de comer o qué. Vas a irte a vivir a su casa. Ay, pues es que ellos son los de limpieza. ¿Y en qué cambia para ti? Si es una persona que puede ser una persona buena, noble, dulce, o que el Señor va a transformar su corazón, o que tiene necesidad del Señor. Lo mismo podríamos entablar una amistad con un empresario, con un millonario, que con una persona que tiene, es más, que no tiene ni trabajo, ya no digamos el puesto menor. Y a lo mejor te pueda sorprender, ¿verdad? Que puede ser de las dos formas, ¿verdad? Puede ser que el rico resulte no ser tan buen amigo y el pobre sí, o puede ser al revés, ¿verdad? Puede ser que aquel millonario resulte ser una persona sencilla, dulce y linda, y aquella persona de humilde condición económica sea bastante orgullosa, pero no podemos hacer acepción de personas. Bueno, y después el otro punto en el que lo vamos a dividir es en este, dice, porque cuando hablamos, ¿verdad? Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Entonces, en esta parte, muchas veces nosotros nos ponemos a juzgar a las otras personas. Ay, es que, o sea, escucho muy comúnmente, es que es un marihuano. Y tú un mentiroso. O tú un chismoso. O un criticón. Porque lo estás hablando, lo estás diciendo. Juzgamos a las otras personas por su apariencia, por cómo se ven, por cómo hablan, por lo que dicen, por cómo son en este momento de su vida. Pero no nos vemos en el espejo, como dice la palabra, ¿verdad? Vemos la paja del ojo ajeno, pero no ves la gran viga que está en el tuyo. No veo la gran viga que está en mi ojo, sino que estoy viendo. Entonces, a veces vemos los errores de los demás
pero no estamos viendo los nuestros. Y créeme, todos los tenemos. Por eso lo que más tenemos que tener es amor por las personas, amor por los que nos rodean. Estar constantemente, Señor, escudriña mi corazón, porque mientras yo estoy criticando y viendo los motivos por los cuales el de al lado no se va a salvar, no me estoy dando cuenta que estoy juzgando a los demás. Dice, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice aquí que un juicio, tengo frío, perdón, que un juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces quiere decir que si nosotros estamos juzgando a las personas bajo la ley, mira, también nosotros podríamos ser juzgados. Dice su palabra, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la medida que mides, serás medido. Entonces nos llama a que en lugar de juzgar a los demás, tengamos misericordia. Que no apuntemos con el dedo acusador, que ya estás bien mal, sino déjame orar por ti. Te amo, eres bienvenido, eres bienvenida, Dios te ama. Y yo también. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. No sabes cuánto o cuántas veces Dios me ha hablado aún sin tener presente esta palabra. ¿No te parece que a veces eso nos pasa? En los grupos de oraciones, en la iglesia, en nuestras reuniones. Que podemos ver a alguien en mucha necesidad. Puedes ver una persona en la calle con un gran dolor y a veces dices, ay, voy a orar por él. Veo que tiene mucho dolor. Y oras por él. Y habrá veces que el Señor haga el milagro instantáneo. Pero va a haber veces que, pues no. El Señor quiere que vayas más allá. No solamente te des la vuelta a comprarle el medicamento. Ay, es que vi una persona bien pobrecita con esos niños con tanta hambre. Y le pedí a Dios, ¿verdad? Que le supla. Sí, pero tú traes con qué suplirle. Tú traes para comprarle unos tacos y no lo haces. Esa es una fe sin obras, ¿verdad? Que yo todo el tiempo te esté hablando. Ay, no, es que Dios y que la iglesia y que, ay, sí. Sí, conoces la palabra, pero no la pones por obra. Estamos todos, alguien tiene necesidad, ¿verdad? Estamos en ese grupo de oración, ¿verdad? O en esas oraciones en la iglesia. Hay que orar, ¿verdad? Por el hermano tal. Está sin trabajo. En su casa ya no tiene ni para comer. Vamos a orar que el Señor le provea. Y sí, Dios es misericordioso y lo va a hacer, pero muchas veces Dios quiere tratar con nuestro duro corazón. Ve y llévale una despensa. Están orando, ¿verdad?
por un medicamento, por alguien que necesita algo. Y no somos capaces de decir, oye, te puedo apoyar con 20 pesos, te puedo apoyar con 50 pesos, con 100 pesos, yo no sé, ¿verdad? Pero que se nos vea el amor por las personas. Que no solamente, ay, estoy orando por ti, pero no eres capaz o no somos capaces de decir, ¿y con qué te puedo ayudar? Es que los niños de la vecina, se ve que los tienen bien descuidaditos, como que no comen, pues llévales un taco. Es a esto, ¿verdad? Es a lo que se refiere. Fe sin obras es muerta. Entonces puede haber otra persona que, como dice aquí, ¿verdad? Dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Ya sabemos que la salvación no es por obras, pero la fe la demostramos con nuestras obras, con nuestro fruto. Dice que por nuestros frutos nos conocerán y el mayor fruto que tenemos que tener es el amor. Entonces sí, puede haber alguien, ¿verdad? La típica canción, ¿verdad? La vecina religiosa que se la pasa metida en la iglesia pero poncha las pelotas de los niños. Mientras que a lo mejor hay otra o otro, ¿verdad? Que ahí les anda comprando, no sé, zapatitos a los niños de los vecinos, que anda haciendo sandwichitos para repartirle a la gente que va pasando y tiene hambre. A lo mejor no se la pasa metido en la iglesia, a lo mejor conoce poco de la palabra, pero es notorio que el amor de Dios está en su corazón. Y ahí estás, ¿verdad? Tú religiosamente queriéndole compartir y queriéndole convencer de que sea como, no te lo digo personalmente, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Pero si estamos nosotros teniendo una fe sin obras y vamos a querer convencer al que tiene más amor que nosotros, pues como que no cuadraría mucho, ¿verdad? Sí, a veces la palabra es dura, pero el Señor quiere que tengamos amor. Quiere que el mayor fruto que nosotros tengamos sea el amor y no solamente sea palabrería y no solamente sea así, no, yo conozco, ya me leí la Biblia completa y la conozco completa, sí, pero la estamos poniendo por obra. A eso se refiere, una fe sin obras está muerta, ¿verdad? Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Wow. ¿Es que yo creo en Dios? Sí. También los demonios creen y tiemblan. Pero eso no significa que le sirvas a Dios. Eso no significa que estés haciendo las cosas conforme a su voluntad. Eso significa que sabes que hay un Dios. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Recordamos, ¿verdad? Abraham, cuando Dios lo mandó a hacer esa ofrenda y poner a su hijo en el altar, y dijo que sí. Bueno, ese acto le fue contado como fe, porque él sabía que Dios tenía el poder para resucitarle, para levantarle, para seguirle sacando generaciones, ¿verdad? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Tú crees que tú y yo seremos llamados amigos de Dios? Qué hermoso sería, ¿verdad? Pues dice su palabra, no me sé el versículo, pero dice su palabra que ya no nos llamará siervos, sino que nos llamará amigos, que seremos sus amigos. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Recordemos que Rahab era una ramera y estaba en Jericó, en un lugar que se iba a destruir totalmente. Pero ella había escuchado de Jehová, había escuchado de ese Dios sobrenatural y poderoso y creyó. Y no solamente creyó, sino que recibió a los espías en su casa y les ayudó, aún arriesgando su propia vida. Y esto le fue contado por fe.
esa buena obra que ella hizo, para después, ¿verdad?, convertirse. Bueno, no nos vamos a meter en la descendencia de ella, pero David viene de su descendencia. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, nosotros tenemos que dar fruto. Tenemos que tener buenas obras como hijos de Dios, no solamente religiosidad. Como dicen vulgarmente, de lengua me como un taco. Pues sí, o sea, hablamos, pero no accionamos. Vamos a Santiago 3 y nos habla de la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así de importante la lengua, ¿verdad? Dice que si alguien puede refrenar su lengua, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Podemos ver un gran barco enorme, pero con un pequeño timón. Y donde mueves el timón, mueves todo el barco. Así lo compara la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así la lengua, ¿verdad? Un chismecito, una palabrita que dijimos de una persona y ya se hizo algo terrible. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y aquí voy a hacer una pausa para decirte qué tan grave puede llegar a ser que nosotros no controlemos nuestra lengua. Te voy a poner un ejemplo. Una persona, ¿verdad? Bueno, un ejemplo, es que no quisiera dar tantos datos, pero fue real. Alguna vez escuché de una pequeña niña que, no voy a dar detalles, no me gusta, pero la encontraron muerta y lastimada. Y había un hombre que había salido en un pueblo, ¿verdad? Había salido recientemente de la cárcel. Y alguien dijo que esa persona había sido. El pueblo enardecido sacaron a ese muchacho de su casa. Entre todos los vecinos lo quemaron. Y al final resultó que no había sido él. Habían tenido que ver algo algunos familiares. Habían estado involucrados y pues al final, bueno, a meter a la cárcel a los verdaderos culpables. Pero aquel muchacho ya había muerto. La madre de aquel muchacho pues ya estaba sin ese hijo. ¿Y cómo comenzó todo? Por la lengua. Alguien que no se supo quedar callado y habló lo que pensaba y convirtió eso en una tragedia. No solamente matando a aquel muchacho, sino haciendo que a otros se convirtieran en unos asesinos, que nadie los obligó, ¿verdad? Que después fueran a la cárcel. Bueno, una verdadera tragedia. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que la lengua es un miembro muy pequeño, pero es capaz de grandes cosas. Que es como un cerillito, ¿verdad? Como aquel cigarrito prendido, aquel papelito prendido en un bosque y puede encender. Recordemos cuando en Australia, ¿verdad?, se estaba quemando
hectáreas y hectáreas y hectáreas y quedándose los animales sin hogar. ¿Cómo empieza a veces? Con un pequeño cerillo. Un pequeño comentario puede destruir una familia, un matrimonio, una iglesia. Un país se puede ir a la guerra por un comentario. Tal vez por un presidente, por una persona que tenía un puesto de eminencia, que no se supo quedar callado, dijo lo que no debía de decir y mandó el país a la guerra. Así de grave es que nosotros no podamos controlar nuestra lengua. Por eso lo único que te puedo decir en cuanto a esto es, incluso cuando estás escuchando a otras personas decir cosas negativas, chismes, críticas, no solo te digo no participes con ellos, también te digo cámbiales el tema. A veces es mejor que sepan que eres cortante y que digas, a ver, vamos a cambiarle de tema. A ver, esta plática no es de bendición, no es de provecho. Es más, te vas a evitar que más adelante te sigan invitando a sus chismes. Y te vas a evitar muchos problemas. A veces sí, a veces nos vemos un poquito groseros cuando decimos, no me cuentes, no quiero saber, no me interesa. ¿Qué de provecho tiene esto que me estás platicando? Sí, se oye un poco grosero, pero créeme, no solamente te evita que tú caigas en el chisme, te evita bastantes problemas. Te evita ser parte de ese fuego, porque el chisme muchas veces es sabroso. Y si le prestas oído, para cuando acuerdas, está saliendo también de nuestra boca. Pues sí, dice aquí, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí lo dice, que la lengua puede estar llena de veneno mortal, es decir, con la boca sí puedes causar la muerte de alguien. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y no podemos hacer eso. No podemos venir y adorar a Dios y Papito Dios y mi Rey precioso, Espíritu Santo, y después estar echando maldiciones y diciéndole hasta lo que no a los vecinos, a los de al lado. No podemos bendecir y maldecir al mismo tiempo, aunque podríamos caer en ello. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O eres dulce o eres salado, o eres dulce o eres amargo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí ya nos empieza a hablar de la sabiduría, ¿verdad? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención, ¿verdad? Si estás en pleito continuamente en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es decir,
Si nos creemos muy sabios, pero realmente estamos en nuestro corazón llenos de envidia, llenos de contienda, de pleito, pero nos creemos sabios. Bueno, dice aquí la palabra que esta sabiduría no viene de Dios, que es de esta tierra, pero que además es animal y es diabólica. Lo dice en Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, o sea, pleito, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mira, cuando hay un pleito, cuando la gente está discutiendo y peleando, puede pasar cualquier tipo de tragedia. Yo no sé si alguna vez te ha tocado en tu propia casa o con algún vecino o cerca de ti, ¿verdad? Estar escuchando cuando, pues a mí me pasaba, por ejemplo, ¿verdad? Hace muchos años que escuchaba a unos vecinos que peleaban y se oía que aventaban cosas y se decían y se hacían. Y de pronto estabas en alerta porque tú no sabías cuándo podía llegar la ambulancia, cuándo tenía que llevar la policía, cuándo puede pasar un asesinato o que golpeen a la persona o que salga alguien por la ventana. Porque aquí lo dice, porque donde hay celos y contención, o sea, pleito que están contendiendo, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Haz de cuenta que le preparas el escenario al diablo. Cuando la gente está peleando en una casa o en algún lugar, tú lo puedes ver y dices, no, hombre, parece que el demonio andaba suelto ahí. Sí, porque le preparaste el terreno. Te pusiste a pelear, te pusiste con celos, te pusiste a contender. Preparaste el terreno para que esos espíritus vengan y pase una tragedia. Sin embargo, dice aquí, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de su justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nosotros vemos que estamos en un lugar donde hay pleito, contienda, celos, cosas así? Lo que debemos hacer es ponernos a orar. No meternos en la discusión, no ir a querer meternos en medio porque vamos a terminar en la misma, sino que empezar a orar, que se limpie el ambiente, empezar a pedir la presencia de Dios, que Dios ponga paz. Si tenemos la oportunidad, bueno, podríamos tratar de calmar un poco, pero lo primero que tenemos que hacer es ponernos a orar. Y ahora sí, ¿verdad? Hablando de la verdadera sabiduría, esa que es la que le tenemos que pedir a Dios, es una sabiduría diferente, porque dice que la sabiduría que es terrenal está llena de celos, de contienda, y dice que es animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría que acabamos de leer, que si alguno tiene necesidad de sabiduría la pida a Dios y Él nos la va a dar, es esta sabiduría. Dice que es pura, que es pacífica. Y parece que estuviera hablando como de una persona, ¿verdad? Que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Te consideras una persona sabia? ¿Te consideras un hombre o una mujer sabia? Comienza a analizar si tienes estos puntos, ¿verdad? Si hay pureza en ti, si eres una persona pacífica, si eres una persona amable, si eres una persona benigna, si eres una persona llena de misericordia, si das buenos frutos, si no tienes hipocresía. Porque si no, podría ser que pensemos que somos personas sabias y resulta que nuestra sabiduría no viene de parte de Dios. Dice, y el fruto de su justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tenéis, matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Y luego dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y aquí voy a hacer una pausa, ¿verdad? Primero nos habla de que dice, codicias y no tenéis, ardéis de envidia y no lo podéis alcanzar. Y pegadito a esto dice, pides pero no recibes. Porque pides mal, porque pides para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué esto quiere decir? Que si nosotros estamos viendo a alguien, ¿verdad? Y estamos codiciando lo que tiene. Y peor aún, a veces no deseas nada más tener lo que tiene, sino deseas que éste no lo tenga para tenerlo yo. ¿Cómo vamos a estar codiciando el esposo de otra? ¿Cómo vamos a estar codiciando el negocio, el empleo, el trabajo, la casa, las cosas de alguien más y pidiéndole a Dios que nos lo dé? Dice la palabra de Dios, pides pero pides mal. Es que no, hombre, tiene un matrimonio bien bonito. ¿Por qué ella y no yo? ¿Por qué se va a casar ella y no yo? Pides pero pides mal. Porque a él todo se le da y a mí no. Pides pero pides mal. ¿Ya viste cómo le va de bien? Los negocios, la abundancia que tiene, la esposa que tiene, la familia que tiene. Mira todo lo que tiene. ¿Y a mí por qué no? Pides pero pides mal. Porque esa petición está llena de envidia. Y la palabra de Dios dice que no codiciemos nada. Al contrario, deberíamos estar alegres porque las personas que nos rodean les va bien. Mira qué hermosa familia tiene, Dios se la guarde, Dios se la prospere, Dios se la bendiga, aunque tú todavía no la tengas. Están bien bendecidos, están bien prosperados, les va súper bien, gloria a Dios, aunque tú todavía no lo tengas. Tienen unas empresas súper prósperas, Dios los ha bendecido grandemente, gloria a Dios, aunque tú todavía no lo tengas. Aunque tu corazón todavía esté en que Dios te está probando y te esté diciendo, séme fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Pero estás en lo poco y estás envidiando, como dice aquí, codicias y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas. Dice, ¿por qué no pedís? Y luego dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si un hijo viene con su papá y le pide cosas que van a ser dañinas para él, simple. Papá, fíjate que mi amiga ya le dieron carro a sus papás y tiene 14 años. Y yo también yo quiero que me lo des, y por qué a mí no, y por qué a ella sí. Tal vez papá no te lo va a dar. Porque no estás listo. Porque vas a ir y te vas a
yo quiero que me des el carro de mi hermano, dámelo, 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 dámelo. No, no tienes la edad. Pides, pero pides mal, dice aquí. Y después dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces quiere decir que todas mis amistades tienen que ser dentro de la iglesia donde voy, y no puedo hablar ni tener amistad con nadie que todavía no recibe a Jesús en su corazón. No se refiere a eso. Puesto que nosotros somos la luz en medio de la oscuridad. A nosotros nos llama la sal de esta tierra. Dice que si nosotros somos luz, no nos metamos abajo, ¿verdad?, de la mesa a ocultarnos, sino que nos pongamos arriba donde resplandezcamos. Nuestros amigos que aún no conocen de Jesús, es por nosotros que ya conocemos de Jesús, que ellos van a ser restaurados, van a ser sanados, van a ser liberados, van a ser salvados, van a venir a los pies de Cristo. ¿Sabes a qué sí se refiere? A algo que muy constantemente a veces hacemos. Queremos tener amistad con el mundo, es decir, queremos seguir haciendo las mismas cosas que antes hacíamos. Queremos que porque nuestros amigos que todavía no conocen del Señor y hacen las cosas en ignorancia, nosotros quedar bien con ellos y hacer lo mismo. Ya sabes tú lo que dice la palabra acerca de las borracheras. Y tienes amigos que se siguen emborrachando y vas y te emborrachas con ellos. Pero tú ya conoces el Señor, tú ya aceptaste a Jesús en tu corazón, tú ya sabes la salvación, tú estabas puesto ahí con tus amigos para compartirles del Señor. Pero resulta que estás haciendo las mismas o peores cosas que ellos. Todas tus amistades están haciendo ciertas cosas sin entrar en detalles. Pues yo también quiero estar a la moda. Tú y yo no necesitamos estar a la moda. Tú y yo somos hijos de Dios, hemos sido apartados para Él. Dios nos está poniendo ahí con nuestros amigos para que seamos luz para ellos. Y si crees que no vas a poder resistir, es mejor que te apartes por un tiempo. Que además está decirte que cuando nos acercamos a los pies de Cristo, muchos de nuestros amigos se alejan de nosotros. Sobre todo aquellos que no quieren saber nada de Dios. Pero no podemos avergonzarnos de nuestro Señor. No podemos hacer a un lado quien ahora somos, lo que ahora creemos y en quien creemos. ¿Qué sabes tú, verdad? Si Dios te está poniendo con esas amistades, porque necesitan conocer de Dios y tú vas a ser el medio. Pero si tú sientes la presión social y vas y haces lo mismo que están haciendo los demás, ahí es donde, ¿cómo te va a usar el Señor? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y tú qué vas a decidir? Ir y quedar bien con las demás personas haciendo lo que ellos esperan que hagas, o quedar bien con Dios aunque no quedes tan bien con las personas. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es que a quien estás despreciando muchas veces es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ya lo has recibido, que está contigo, que te acompaña en todo tiempo. Y después llegan tus amigas o tus amigos y te quieren llevar de antro, pues son todos súper amiguis. Y tú no eres capaz de decir que no. ¿Y qué? ¿Te vas a llevar el Espíritu Santo al antro? ¿Dónde vas a dejar el Espíritu Santo? Cuando te emborraches, cuando te ofrezcan algo para consumir, cuando te fumes esos cigarros de marihuana o cuando pruebes esas pastillas. ¿Qué vas a hacer con el Espíritu Santo? Si Él te anhela celosamente, a veces nos va a tocar decir, ¿sabes qué? No, gracias. Ay, me da mucha pena, pero no los voy a poder acompañar. Y quédate en casa, quédate orando, quédate buscando la palabra de Dios. Créeme, a veces vas a salvar hasta tu vida. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice,
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Y muchas veces usamos esta palabra, pues, resistid al diablo y huirá. Como que resiste, aguanta. Pero se nos olvida que primero dice, someteos pues a Dios. Busca primero hacer la voluntad de Dios. Y el diablo va a salir huyendo. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exalte. Y si analizáramos bien estas palabras, ¿verdad? Que dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ay, parecería una maldición. Porque yo conozco una palabra que dice, ¿verdad? Que Él convertirá nuestra tristeza en gozo, nuestro lamento en gozo. Ah, eso sí nos gusta. Pero que diga, afligíos, lamentad y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pues no nos suena muy bonito. Pues no, pero creo yo, ¿verdad? Que aquí se refiere justamente a nuestro corazón. Porque después dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es decir, tal vez antes hay cosas que nos causaban mucha risa y tal vez nos burlábamos de todo, y tal vez podrías hacerle bullying a las personas y te daba mucha risa, y podías estar haciendo chistes de doble sentido y te daba bastante risa. Podías hacerle maldad a las personas o podías hacer cosas malas y tú muy bien porque ganaste. Por eso dice que vuestra risa se convierta en lloro. ¿Pero en qué lloro? En un lloro de arrepentimiento. Vuestro gozo en tristeza, de decir, Señor, perdóname, perdóname. Si antes me emborrachaba, si antes tocaba fondo, si antes hacía lo malo delante de tus ojos, si antes consumía cosas desagradables a ti y con eso me alegraba, hoy vengo llorando y con pena, con tristeza a decirte, Señor, perdóname por lo que antes hacía. En cuanto a las cosas de intimidad sexual, ¿verdad? Lo que antes hacíamos y, padrísimo. Ahora, ay Señor, perdóname. Perdóname si estaba ensuciando mi cuerpo. A esto se refiere. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Por el arrepentimiento. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Voy a hacer una pequeña pausa. No tardo mucho.
Ya de regreso. Bueno, estaba literal congelando. Ok, ya. Nos quedamos en Santiago 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando nosotros venimos con un arrepentimiento genuino, le entregamos nuestro corazón, Él es el que se encarga de exaltarnos. Y después dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dice aquí que no murmuremos los unos de los otros. A veces se nos hace muy fácil. Y muchas veces en cuestión de la palabra, ¿verdad? Se nos hace muy fácil que si conocemos algo de la palabra, estar juzgando. No, esto no está bien. Y aquí nos dice que no murmuremos del hermano. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, dice aquí que se convierte en un juez y nosotros, nadie nos ha puesto por jueces. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos tú y yo para juzgar a los demás? Que cuando estamos juzgando a alguien más, no entendemos que por ello recibiremos juicio nosotros. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, pues aquí sé que somos como neblina, que estamos y mañana ya no estamos. Y mientras leía esto yo pensaba, pero qué hermoso es cuando le sirves al Señor, porque a quien Dios usó para escribir estas palabras, que fue Santiago, ya hace casi como unos 2000 años que ya no está en la tierra. ¿Qué razón tenía en decir, somos como una neblina, verdad? Que estamos por un tiempecito y después ya no estamos. Pero como dijo Jesús, ¿verdad? Que todo esto pasará, mas su palabra no pasará. Creo que lo dijo Jesús, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que la palabra de Dios nunca pasa. Este mundo pasará, pero la palabra de Dios no. Entonces han pasado 2000 años y estas palabras quedaron ahí. Santiago decidió servirle a Dios y mira, aquí quedaron plasmadas las palabras del Espíritu Santo por medio de Santiago. ¿Quieres hacer algo productivo con tu vida? Recuerda que solamente somos como un poco de neblina, como un poco de niebla pasajera. Vamos a estar aquí una pequeña pasadita. Sin embargo, si hacemos algo para la obra del Señor, podría quedar para mucho tiempo. Dice aquí, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si ya sabemos lo que debemos hacer. Y a veces estamos criticando a los que todavía que están en ignorancia, están pecando, pero no lo saben. Pero nosotros sí sabemos que no debemos de juzgar, que no debemos de criticar, que no debemos de chismosear, tantas cosas. Y dice lo siguiente, vamos ahora ricos, llorad
y aullad por las miserias que os vendrán. Vuelve con los ricos. Pero vamos a ver por qué. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y voy a hacer una pausa para decirte algo. Entonces Dios aborrece a los ricos de ninguna manera. Pero mira, aquí dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Se refiere específicamente a algunos ricos que atesoraron, pero que hicieron esas riquezas haciendo lo malo delante de Dios. Y mira, esta vida es pasajera, es una pasadita, es un ratito. Y si fuiste maquiavélico, ¿verdad? Hiciste todo lo malo delante de los ojos de Dios con tal de hacer dinero. No quisiste saber nada de Dios, porque para ti lo más importante era el dinero. Y hay castigo para ello, dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Entonces atesoraste, hiciste dinero, pero te digo que es para unos ricos en especiales, porque ve lo que dice aquí. He aquí, dice, contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces, Santiago 5, del 1 al 6, ¿de qué nos habla? De que Dios no quiere que exista la riqueza, de que sus hijos no prosperen, de que no te vaya bien. No habla de eso. Habla de que si estás haciendo riqueza, dañando a otras personas, no pagándole lo justo a las personas, al contrario, robándole a la gente. Imagínate que Dios te haya permitido estar en un puesto de eminencia y en ese puesto, en lugar de ayudar a las personas y de ser recordado como esa persona de gran bendición que le ayudó a la empresa completa, a la ciudad completa, al estado completo, dependiendo del puesto que Dios te haya dado, ¿verdad? Pero te dedicaste a robar. Mira, es más, puedes tener un puesto en una empresa y te encargaste de despedir a tanta gente y de no darles el dinero que les correspondía en la liquidación. Y el Señor dice, ha llegado ese clamor a mí. El Señor te va a pedir cuentas por ello. Estuviste en un puesto de eminencia, no sé, quizás como gobernante, quizás como diputado, quizás en un buen puesto, ¿verdad? Y lo estás aprovechando. ¿Vas a ayudar a las personas como soñabas antes? ¿Qué vas a hacer por la gente? ¿O te vas a engordar con ese dinero y vas a acumular más y más? Pues tal vez esta palabra podría ser para ti.
Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Sabes por qué? No es porque al leértelo te lo esté deseando, al contrario. Esta palabra es para que tu corazón sea redarguido, para que esto que habla aquí no te acontezca, para que vengas al arrepentimiento y si ya lo hiciste le pidas perdón al Señor. Que si no sabes por qué te están pasando tantas cosas malas, por qué le pasan cosas a tus hijos, a tu familia, por qué los accidentes, porque aunque tengas tanto, seas tan miserable en tu vida, porque a veces pasa. A veces hay gente muy adinerada, pero que ha hecho el dinero de mala forma. Y pleito tras pleito, infidelidad tras infidelidad, accidente tras accidente, y no entiendes por qué te pasan tantas cosas malas. ¿Quieres que te lo diga? He aquí clama el jornal de los obreros. Las injusticias, aquellas personas a las cuales se les hizo una injusticia, se les robó, se les quitó lo que era de ellos, clamaron al Señor. Y Dios es un juez justo. Le diste derecho legal al enemigo de entrar a hacer toda clase de cosas malas en tu casa y en tu familia, al hacerte de riquezas de forma incorrecta. No es que Dios no quiere que tengamos riqueza, es que Dios no quiere que las hagamos robando a los demás, dañando a los demás y mucho menos dañando a aquellos que tienen poco. No trae bendición hacer riquezas de mala forma. He aquí clama el jornal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido con deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Y él no os hace resistencia. Cuánta gente, ¿verdad? Que se le hace tanto daño, se le roba, se le trata injustamente y no dice nada. Pero Dios todo lo ve. Si ya estás en esa situación, si el Espíritu Santo te está hablando y tú dices, yo soy ese rico, ¿qué tienes que hacer? Ven al arrepentimiento. Ven y pídele perdón a Dios con todo tu corazón. Y como dice su palabra, ok, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Si has estado robando, deja de robar. Si tienes la posibilidad de restaurarle a las personas aquello que les robaste, hazlo. Dios no viene a darte esta palabra para condenarte. Dios viene a darte esta palabra para hacerte libre y para que no te acontezca lo que te ha estado aconteciendo, lo que estaba a punto de acontecerte. Después nos dice, sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Recordemos que aún Job, ¿verdad?, siendo un hombre justo, lo había perdido todo, pero se mantuvo fiel. Y Dios le dio el doble de todo lo que tenía, le multiplicó en gran manera
Él es misericordioso y compasivo. Y cuando Dios te llame a dejarlo todo por Él, no te preocupes porque dice su palabra que los que dejáramos algo por servirle a Él, 100 veces más lo recibiréis en esta misma tierra. Entonces, si Dios está tocando tu corazón de alguna forma para hacer algo, hazlo confiadamente porque es el Señor quien te va a restituir, quien te va a restaurar y quien te va a permitir poder disfrutar del fruto de tu trabajo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, es decir, muchas veces cuando vayamos a orar por alguna persona, por alguna enfermedad, dice aquí que lo unjamos con aceite, pero también dice, ¿verdad? Hay que traerlo al arrepentimiento de pecados, porque si hubiera cometido pecados, no solamente Dios va a sanar su cuerpo, sino también le va a perdonar los pecados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira, a veces en nuestro corazón guardamos cosas que nos están atormentando, cosas que hicimos en el pasado. Y a veces es necesario confesar nuestras ofensas y que alguien más ore por nosotros. Solo voy a hacerte una observación en este punto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si en algún momento tú decides abrir tu corazón para confesarle a alguien algo de tu pasado, algo que has vivido, algo que te está carcomiendo, asegúrate que esa persona sea una persona de oración, una persona que sabe controlar su lengua, que no va a ir de chismoso, de chismosa, aunque ya sea una persona que conoce de Dios. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Aunque aquí dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Es muy importante tener gente a tu alrededor de confianza. Que tengas a alguien a quien tú le puedas dar cuentas o le puedas decir, mira, ¿sabes qué? Me está pasando esto, estoy cometiendo este error o cometí aquel error y me atormenta. Y que esa persona te pueda escuchar y pueda orar y estar intercediendo por ti. Tal vez hasta acompañarte en algún ayuno. Pero antes de abrirle tu corazón a alguien, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios que te dé la persona correcta, a quien tú le puedas platicar. Y después tu corazón no termine lastimado porque le abriste el corazón a la persona incorrecta y fue y lo publicó. Fue y lo hizo público, ¿verdad? Porque errores todos podemos cometer y muchas veces las personas aún no están preparadas para escucharte. Y dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces esto quiere decir que muchas veces cuando nosotros sacamos de nuestro corazón aquello que nos atormenta y oramos, también podemos recibir sanidad. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces va a haber personas que Dios va a poner a tu alrededor, personas justas, que están cercanas a Dios, que constantemente están en oración y tratando de hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces esas personas están ahí a tu alrededor para que tú puedas confiar y decir, ¿sabes qué? ¿Puedes orar por mí? Y qué mejor, ¿verdad? Que nosotros seamos, Dios nos convierta en esas personas justos y que nuestra oración pueda. ¿Cómo lo podemos lograr? Por la gracia de Dios.
por la búsqueda de Dios, estar continuamente buscando al Señor en oración, en alabanza, en adoración, alejados, ¿verdad?, de estar pecando, de estarnos contaminando con las cosas malas. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías, que fue un profeta, ¿verdad? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es decir, nosotros, aunque tengamos ciertas debilidades y venimos en arrepentimiento al Señor, podemos orar, y el Señor escucha nuestra oración como escuchó la de Elías. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que, si conoces a alguien que anduvo tan perdido como yo andaba, y el Señor te pone ahí a hablarle, hazlo, porque le estará salvando la vida. Estará salvando su alma al él reconciliarse con el Señor. Y bueno, si tú sientes en tu corazón esa necesidad de reconciliarte con el Señor, de acercarte a Dios, de pedirle perdón por algún pecado o algunos pecados. Tal vez yo no estoy ahí físicamente contigo, tal vez no hay alguna otra persona ahí contigo, pero tú puedes confesarle tus pecados al Señor. Tú puedes decirle, ay Señor, yo soy aquel o aquella de quien estaban hablando, yo soy aquel rico que se enriqueció dañando a otros. Yo soy aquel que no hizo las cosas bien en aquel trabajo y dañó a otras personas. Y pedirle perdón. Y de paso, ¿verdad?, asegurarte que el día en que tú partas de esta tierra te vas a ir con Él. Dice su palabra que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. Así que acompáñame a hacer esta oración en voz alta. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración. Señor Jesús, vengo aquí a pedirte perdón. Perdóname por cada uno de mis pecados que he cometido. Perdóname todas esas veces que te he fallado. Perdóname cuando he juzgado a otras personas. Perdóname cuando he lastimado y ofendido a otros. Perdóname si he hecho riquezas ilícitas. Perdóname si me he enriquecido de mala forma. Perdóname si he hecho negocios desagradables a ti. Perdóname si he propiciado negociaciones que van en contra de tu voluntad. Perdóname si he tomado lo que no es mío, si he tomado lo de otros. Y aún perdóname si el clamor de esos otros ha llegado a ti. Hoy me arrepiento de todo mi corazón, de todas las cosas malas que he hecho hasta este momento. Te pido perdón y creo que me has perdonado. Y te doy gracias por perdonarme. Gracias porque en esa cruz tú pagaste ya por mis pecados. Llévate esa culpa que había en mi corazón. Llévate también toda enfermedad que había venido a causa de la culpa. Llévate toda maldición que había llegado a mi vida a causa de esas malas decisiones, a causa de esas riquezas hechas de forma ilegal. Perdóname. Hoy le cierro la puerta al enemigo. Hoy le quito el derecho legal sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mis negocios, sobre mi familia, sobre mis empresas.
sobre lo que tú me has dado. Hoy decido recibirte como Señor y Salvador. Hoy decido hacer lo bueno delante de ti. Hoy decido seguirte. Y te pido que tu Espíritu Santo se quede conmigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Permíteme orar por ti. Quiero orar específicamente por alguien que estuvo en adicciones. Si tú has tenido problemas de algún tipo de adicción, si el Espíritu Santo te estuvo hablando y redarguyendo en tu corazón por los lugares a donde te metes, por los lugares a donde has estado llevando el Espíritu Santo, quiero decirte que el Señor te perdona y el Señor quita toda culpa. Pero el Señor te está llamando a que dejes de visitar lugares que ya no son para ti. Así que Espíritu Santo, yo te pido por esas personas que han estado en adicciones, que seas tú quitando toda adicción al alcohol, quitando toda perversión sexual, aún si es en sus labios, Señor, si están constantemente hablando de cosas de doble sentido y basura, Señor, hazlos libres. Hazlos libres, Señor. Limpia su corazón y su mente. Padre, te oro, Señor, que si hay alguna enfermedad en el cuerpo de quien me está escuchando, seas tú haciéndolo sano y haciéndolo libre y quites toda maldición generacional, toda maldición a causa de las riquezas mal habidas, ya sea por esta misma persona o por sus generaciones pasadas. Si tú sabes que en tus generaciones pasadas había robo, hubo riquezas ilícitas, en este momento oramos. Dile al Señor que perdone. Señor, te pedimos perdón por aquellas riquezas ilícitas que pudieron haber hecho nuestros antepasados. Y te pedimos que quites toda maldición que haya venido a causa de ello. Que eches fuera toda tristeza, que eches fuera toda culpa, toda pobreza, toda escasez. Que nos hagas libres, Señor. Que nos permitas llegar a tener las riquezas que tú das. Padre, esas riquezas que son conforme a tu misericordia. Esas riquezas que son de bendición no solo para nuestra familia, sino también para todos los que nos rodean. Esas son las riquezas que queremos tener, Señor. Sabemos que sí, tú quieres prosperarnos y quieres bendecirnos. Y también quieres, Señor, que podamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Padre, en esas casas donde estaba habiendo pleito, contienda, disputa, enojo, infidelidades, contiendas todo el tiempo, celos, gritos, pon paz, Señor, echa fuera toda esa basura. Trae paz, Señor, que la familia pueda disfrutar de tu presencia, que se puedan disfrutar como familia, que puedan ser llenos de tu Espíritu Santo, echa fuera todo espíritu de divorcio. Cancela todo trámite de divorcio, Señor, y restaura ese matrimonio. Restaura esa familia que estaba hecha a pedazos. Trae bendición. Señor, te oro que también traigas, Padre, propósito a la vida de cada uno de nosotros, que te podamos servir, que nos podamos alegrar, Señor, al ser de bendición para muchos otros. Que no solo seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores, Padre. Que si antes no teníamos misericordia por las personas, ahora la tengamos. Que no solamente escuchemos, sino que también actuemos, que también accionemos. Transforma nuestra mente, nuestro corazón. Transfórmanos a nosotros, Padre. Padre, te oro que nos des paz, gozo, alegría, que nos llenes de tu presencia y de tu Espíritu Santo, que limpies nuestros corazones, que dibujes en nosotros una sonrisa, que nos permitas disfrutar con nuestras familias.
Padre, te oro por aquellas alacenas que están vacías, que las llenes. Te oro, Señor, que si a muchos de nosotros quieres darnos la posibilidad de poder llenar las alacenas de otros, lo hagas, Señor. Te oro, Señor, que llenes los refrigeradores que están vacíos. Tu palabra dice, no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Si hay quienes están sintiendo desamparados en este momento por no tener provisión en casa, yo te pido que tú llenes esas alacenas, esos refrigeradores, esa mesa, Señor, que esté llena, que no falte el pan, que no falte la ropa, Señor, pues dice tu palabra que ni aun las flores tienen que preocuparse por lo que se van a poner, ni los pajarillos por lo que van a comer, pues mucho menos tus hijos, Señor. Sí, Señor, sí te oro por sus guardarropas, que no tengan escasez de ropa, que no tengan sus hijos escasez, que aquel que tiene un trabajo, Señor, lo que gana le sea de bendición y le sea multiplicado y tenga hasta para compartir. Y que aquel que no tiene le proveas un trabajo, Señor, donde sea de gran bendición y que ese trabajo sea de gran bendición para él o para ella. Que ese trabajo no lo aleje de ti. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarme. Que la palabra que el Señor nos dio hoy verdaderamente transforme nuestro corazón y dejemos de ser solamente oidores de la palabra y nos convirtamos en hacedores, que demos verdaderamente frutos buenos, frutos de bendición. Gracias por acompañarme, nos vemos el día de mañana. Bendiciones.